y que hoy cerramos. Gracias a Dios, los temas pues van apegados a la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver el tema de la envidia, cómo la envidia invade nuestro ser sin que nosotros nos demos cuenta y a lo mejor no logramos identificarla. Y muchas veces hay personas que también te dicen que tienen envidia de la buena, cuando a veces te dicen, ay, mira, te fue bien, lograste eso, y luego dicen, te tengo envidia de la buena. Entonces no existe la envidia buena, la envidia es envidia, y la envidia Dios la tiene en la palabra como un pecado. Y conocida la envidia científicamente, pues la envidia la conocemos como un problema emocional, un problema que afecta a hombres y mujeres, niños, adultos, en todas las edades. Y vemos algunos pasajes, digo por ver, porque hay muchos pasajes, pero uno que a mí me llamó la atención cuando me leí el Antiguo Testamento, sobre la envidia que presentó Saúl. Saúl en Primera de Samuel 18, 7, ahí donde cantaban las mujeres cuando llegaron de una batalla. Las mujeres cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces eso le enfureció a Saúl, al rey Saúl, y entonces él dijo en Primera de Samuel 18:8, dijo, entonces Saúl se enfureció, pues este dicho pues a él le desagradó, y dijo, han atribuido a David 10,000, dice, pero a mí me han atribuido 1000, dice, ¿y qué más le falta sino el reino? Dice, desde aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Entonces vemos que la envidia ha existido desde que entró el pecado, ha existido hasta hoy en día, y que muchas veces la misma persona o el ser humano no la acepta, siente que no la tiene, que no la vive. Porque si tú le preguntas a personas que si han sentido envidia, te dicen, no, nunca he sentido envidia. Pero sí han sentido envidia, solamente que no la aceptan o no logran identificarla, porque la envidia está ahí. Entonces, ¿por qué la envidia es pecado? Dios nos enseña en Gálatas 5, 19, 21. Del 19 al 21 Dios nos enseña ahí todo lo que es pecado y lo que nosotros no debemos debemos de evitarlo, sacarlo en el nombre de Dios. Debemos de sacar esas emociones, esos sentimientos. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice que eso es pecado, donde Gálatas 5, 19 al 21 nos dice Dios todo lo que nosotros no debemos de guardar, no debemos de retener, porque eso no es para nosotros, sino al contrario nos daña, y que es Satanás que a través de esos sentimientos, de esas emociones, Satanás de ahí nos ataca a nosotros y hace de nosotros lo que quiere, porque nosotros mismos aplicamos estos sentimientos, estas emociones ahí con los que están cerca de nosotros, donde quiera que nosotros nos movemos. Inclusive se ha visto parejas que se llegan a tener coraje, envidia entre las parejas, entre esposa, esposo. ¿Por qué? Porque ven méritos en la otra persona y admiración de otras personas, y entonces eso hace que entre las mismas parejas llegue a existir la envidia. Nosotros como mujeres cristianas debemos de identificar esas emociones negativas, y que si también los hijos empiezan a practicarla, nosotros debemos de enseñar de lo que Dios dice, que eso no es bueno, que debe de existir la envidia en el corazón del ser humano. Y mucho menos debe de existir en nosotros como cristianas, porque si nosotros sentimos eso, nosotros debemos de clamar a Dios para que esto se pueda diluir, se pueda salir del corazón de nosotros, porque Cristo tiene que vivir ahí
Cristo tiene que radicar como es el Rey de Reyes. Cuando la envidia surge y se le permite vivir y crecer en nuestro corazón, trae consigo terribles consecuencias. Y de esto podemos verlo en muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Abel fue de agrado para Dios y la ofrenda de Caín no fue de agrado para Dios. Entonces, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano por causa de la envidia. En Génesis 4, del 3 a 8, ahí podemos ver ese ejemplo de que la envidia, la persona que lo siente llega a hacer tremendas cosas en contra del otro, de tal forma fatídicas como en este caso. Otro ejemplo de la Biblia dice, cuando Coré tuvo envidia de Moisés, la tierra se abrió y lo tragó, en Números 16. El ejemplo que yo les mencionaba de Saúl dejó entrar la envidia acerca de David en su corazón, y de tal manera que también él pues fue asesinado. Nos menciona ahí en el pasaje cuando él fue a una batalla. Y aún si podemos continuar hablando de algo más así como más relevante, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue asesinado por los líderes religiosos de aquellos tiempos. ¿Por qué fue asesinado? Porque pues lo envidiaban, porque él tenía mucha sabiduría, entonces ellos le envidiaban y por eso buscaron mucho para matarlo. Entonces el corazón apacible, nos dice la Biblia, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Lo dice en Proverbios 14:30, porque la envidia es pecado. Entonces, carcome hasta los huesos, dice. Entonces, imagínense cómo es la envidia, pero tan como si fuera ácido muriático o un ácido que deshace. Imagínense, dice la palabra de Dios, Proverbios 14:30, porque la envidia es pecado y es carcoma de los huesos. La envidia es algo que todos conocemos. Cuando vemos a alguien que tiene algo que a nosotros nos gustaría tener, ya sean posesiones materiales, cualidades, hasta en la misma iglesia, los ministerios, cuando vemos que alguien se destaque mejor o alguien, en lugar de impulsarlo, de decirle, de motivarlo, mejor entra la envidia. ¿Por qué se reconoce? ¿Por qué sabe? ¿Por qué puede? O sea, también existe en los ministerios cuando hay también ese tipo de envidia. ¿Por qué es reconocido? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? O sea, entra la envidia. Es algo natural, es una reacción natural de la humanidad que lo trae, biológicamente lo trae, porque también vemos desde que Adán y Eva pecaron, desobedecieron, desde ese momento entró la envidia como parte del pecado, como la mancha del pecado, y que todo ser humano la siente. Simplemente que no todos la dejan albergar en su corazón, no todos la dejan vivir, no todos la hacen parte de su vida, sino muchos también la guardan, pero también pocos la sacan, y en el nombre de Jesús sacan esa envidia, porque ahí no existe, porque ahí no debe de vivir, porque ahí vive Jesús, y porque Jesús es amor. Y el amor no, el ser humano que tiene amor no alberga la envidia, sino al contrario, reconoce los demás y los ayuda y los motiva para seguir creciendo. Se requiere de que todo ser humano, para que pueda ayudar y para que pueda ser agradecido y gozarse en lo que gozan los demás, necesita ser libre, pero para que sea libre, realmente Jesús debe de vivir en su corazón. En Romanos 12:15 Dios nos dice gozarnos con los que se gozan. Entonces, para que nosotros podamos gozarnos con los que se gozan, debemos de tener realmente a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros dejamos que tales pensamientos vivan y crezcan en nosotros, nos van a causar mucho daño. Aparte de que nosotros vamos a causarle daño a los demás por la envidia, también nos vamos a causar daño nosotros.
¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a causar daño? Porque mismo nuestro Señor nos dice en la palabra, la envidia es pecado. Porque la envidia divide a las personas, porque la envidia separa parejas, porque la envidia divide a las familias, porque la envidia es destructiva, ¿sí? Acaba con la paz, la tranquilidad de las personas, las hace entrar en frustraciones, las hace deprimirse, las hace entrar en ansiedad, o sea, las lleva y las va hundiendo todo el tiempo. Si nuestro objetivo es Cristo, nosotros debemos de mirar a Cristo y entonces no debemos de ver eso que está alrededor, eso que es material, que al final de cuentas eso se queda, y como dice nuestro Señor Jesucristo, nos dice en la palabra, dice que nosotros llegamos desnudos y desnudos nos iremos. O sea, todo aquí se queda, todo lo material. Entonces nosotros no debemos de afianzarnos a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque todo esto se queda. Así que aquel que las tiene, qué bueno, gracias a Dios. Y aquel que no las tiene, pues un día te va a llegar con el tiempo, porque el Señor, de Él son los tiempos. La envidia destruye relaciones, causa discordia, cría espíritus de amargura y maldad, porque las personas ya no viven, ya no son ellas, sino vive la frustración, vive el sentimiento de ya no sirvo, ya no soy, ya no tengo, Dios se ha olvidado de mí, porque ellos sí, porque ellos tienen, porque yo no tengo. Entonces la envidia hace que la gente diga y haga cosas normalmente conocidas actualmente como tóxicas, porque tener envidia es claramente un pecado y está definido en la palabra de Dios, porque también nos menciona Dios sobre la envidia, que la envidia está relacionada con los celos y la contención. En Santiago 3:16, ahí nos habla nuestro Señor Jesucristo también. Santiago dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que la envidia te lleva a una cosa, otro sentimiento, otra emoción, y al final de cuentas destruye a la persona y a todo lo que está a su alrededor. ¿Cómo podemos vencer la envidia? Necesitamos nosotros tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús venció, y si nuestro Señor Jesucristo venció, Él nos enseña que nosotros carne, porque Él cuando venció vino en carne, entonces Él venció, ¿sí? Y si Él venció siendo carne, entonces Él nos enseña que nosotros siendo carne también podemos vencer. ¿Por qué? Porque Él está ahí con nosotros, porque Él dice que para vencer tenemos que estar unidos. Entonces hay que aprender esa parte que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, a que nosotros podemos vencer, porque ya no somos nosotros, ahora Él está con nosotros, ¿sí? Por eso nos dice Él que ya no vivo yo, y ahora Cristo vive en mí, ¿sí? Eso nos dice Pablo de esa manera. Él nos testifica, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está en Gálatas 2:20, ahí nos está enseñando que nosotros debemos de sacrificarnos todo el tiempo, porque ya no somos ahora nosotros, ahora ya estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, y que por esa fe nosotros podemos considerarnos a nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, ese ego, esa vanidad, ese egocentrismo, esa soberbia, todo eso debe de ser crucificado con Cristo y vivos para Dios en Cristo, porque aquellos que viven esas emociones, esos sentimientos, no son ellos, o sea, ya no están viviendo ellos, se está viviendo la carne, los sentimientos, los pensamientos que los mueven, los esclavizan. Por eso es que dice Dios vino a darnos libertad, para que seamos libres de todas esas emociones
y que no nos estén afectando a nosotros y que estemos afectando a los demás, porque una persona llena de esas emociones negativas siempre se vive con la cara arrugada, siempre se vive gritando, regañando, criticando, juzgando y lamentándose porque él no tiene. Dios nos enseña a vivir con lo que Dios nos da en su tiempo, momento, y debemos de ser felices cuando haya opulencia y cuando no haya, debemos de ser, porque ahora somos parte de nuestro Señor Jesucristo. Espero que les haya gustado el tema, y hay mucho más, pero esto es de 15 minutos. Muchas gracias, hermano. También nosotros ya quisiéramos tener más tiempo para seguir escuchándole, y hay muchos comentarios muy buenos y reconocemos que Dios le ha usado a hermana Caro en estos 5 días para transmitirnos esos bonitos mensajes, y que bueno, como mujeres pues hay que empezar a dar ese testimonio y hay que empezar a practicar lo que nos ha enseñado durante estos 5 días. Y bueno, ya más adelante, viendo que muchas mujeres nos han gustado sus mensajes, pues por ahí le vamos a hacer llegar una invitación para que no se quede aquí, sino que haya un seguimiento y bueno, seguir escuchando estos mensajes, y que obviamente reconocemos que es Dios el que la usa y que también habla a cada una de nosotras. Muchas gracias a ustedes, hermanas, amigas que nos acompañaron el día de hoy. Tenemos aquí a Natividad Robles Juárez. No sé si pudieran presentarse, Natividad. ¿De dónde nos estás escuchando? Es invitada de nuestra hermana Caro. Mucho gusto, Natividad. Qué bueno que estuviste aquí un momento con nosotras escuchando este mensaje. Y bueno, también ya es el último día, es el día 5 de estas clases de mujeres, y les agradecemos a ustedes que estuvieron de manera constante en las 5 clases que bueno, la hermana Caro estuvo preparando para todas nosotras. Gracias a Dios por sus vidas, que Dios les bendiga muchísimo, y bueno, esperemos contar con ustedes en los siguientes proyectos, que la finalidad es predicar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga mucho, hermanas. Díganme. Sí. ¿Puedes hacer una oración por Natividad? Sí, así es, hermana. Vamos a orar. Ayúdenos, hermanos, hermanas, vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Dios, te damos por esta oportunidad que tú nos estás dando de conocernos más como mujeres, pero ahora te queremos pedir que tú nos uses también para transmitir estas bellas palabras, este mensaje a otras mujeres, y que seamos testimonio de tu amor, de tu bondad. Te suplico en esta tarde por la vida de Natividad Robles. Tú conoces, Padre, los momentos que ella ha estado viviendo. Tú conoces si tienes una dificultad, si tiene algún problema. Te suplicamos, pues, que tú estés con ella en cada momento de su vida, que tú le cuides como mujer, que le protejas, y que además, Padre, que ella poco a poco vaya conociendo más de ti, más de tu palabra. Te suplico, Dios, que tú acampes alrededor de su vida, también así de la vida de cada una de las hermanas que estamos aquí presentes, por Miriam, por la hermana Leti, por Keila, por la hermana Caro, la hermana Idilia, la hermana Sara, Elis. Te pido por cada una de ellas que están en este momento y durante toda la semana estuvieron al pendiente de escuchar este alimento espiritual. Cuídalas, mi Dios, protégenos a donde quiera que vayamos, y úsanos también para seguir predicando de tu palabra a otras mujeres. Te lo agradezco, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas. Que Dios les bendiga. Adiós. Gracias, igualmente, Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, hermana Caro. Hermanas, un abrazo a todas. Gracias por su vida, hermana Caro. Fueron de gran reflexión sus temas. Dice Liz, la hermana Idilia, gracias. Todos los temas son de mucha bendición. Y Miriam dice muchas gracias. Hasta luego, hermanas. Que Dios les bendiga. Adiós.